Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles este día de hoy, 3 de febrero del 2023. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, hermanitos, vamos a leer la lectura del libro de la carta a los Hebreos, del capítulo 13, de los versículos del 1 al 8. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manténganse el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por toda la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, una lectura que nos da diferentes consejos, como podemos ver, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con dos cosas en particular: en el amor fraterno y también en el versículo 7, donde nos dice: acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Muy, muy hermosas frases, muy bonitas. Empezando el versículo 1, ¿verdad? Que nos dice: manténgase el amor fraterno. ¿Qué es el amor fraterno? Si tú tienes esposo, esposa, hijos, mamá, papá, todos tenemos un amor hacia cada uno de ellos, ¿verdad? Y es un amor, digamos, pues diferente, tanto el que sientes por el esposo, la esposa, el que sientes por tu hijo y el que se siente también por tus familiares. Pero el amor fraterno, el amor en la iglesia, el amor de comunidad, el amor de hermandad, el amor hacia el prójimo, pero que ahí, cuando decimos el amor fraterno, entonces también estamos incluyendo al esposo, a la esposa, porque el prójimo es aquel próximo a ti, a mí. Entonces desde ahí podemos ir viendo cómo ese amor fraterno debe de ser un amor leal, un amor de fidelidad, un amor de respeto, un amor de confianza, un amor verdadero, un amor único, un amor profundo, que es muy diferente al que siente uno hacia el esposo, pero que de igual manera nosotros estamos llamados a mantenernos en ese amor fraterno, a todos por igual, no hacer diferencias cuando amamos al vecino, a mi primo, al hermanito de la iglesia, sino de amarnos de igual manera. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo ese amor, o cómo podemos mantenernos en ese amor? Decíamos ahorita, amándolos a todos por igual, llevando a cabo estas prácticas o estos consejos que nos da San Pablo aquí en esta carta a los Hebreos, en donde nos dice que todos respeten el matrimonio, que seamos hospitalarios, que seamos benévolos, que oremos por las personas que están en las cárceles y que suframos también con esos que están sufriendo, con los que están enfermos. Y también
nos dice, decíamos hace rato, en el versículo 7, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra fe en estos momentos? ¿Cómo? Especialmente en estos tiempos de rapidez, o en estos momentos de mucho trabajo, o en estos momentos en donde prácticamente pudiéramos decir que la fe en nuestra iglesia católica se ha enfriado mucho. Después de lo de la pandemia, las cosas han empeorado. Muchos todavía no quieren volver a la iglesia por miedo, por temor, diferentes cosas, circunstancias, pero nos dice y nos invita el día de hoy la palabra, primero, a que nos mantengamos en el amor fraterno, a que recordemos y nos acordemos de aquellos que nos enseñaron la palabra, y nos invita a ser más observativos, a mirar, a meditar, a reflexionar. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. ¿A quiénes nos invita el día de hoy la palabra a recordar? A aquellos que dejaron la vida y que nosotros imitemos esa fe que ellos tuvieron. Y más adelante nos dice, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Número 1, a nuestro Señor Jesucristo. A mirar la vida que Él vivió, a imitar esa fe que Él tuvo cuando quiso venir a esta tierra a dar la vida por ti y por mí, teniendo esa fe y esa confianza en el Padre que también es tuyo y es mío, en nuestro Padre Celestial. Tenemos también a nuestra Santísima Madre, esa fe que ella tuvo al decirle que sí a Dios, y que por hacerse tan pequeña, Dios la engrandeció, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos 2 ejemplos, pero también tenemos la vida de los santos. Esos santos que a lo largo de nuestra Santa Madre Iglesia, en todas las generaciones que han pasado, ha habido grandes santos, grandes personas que lo han dejado todo por seguir a Dios. Muchos de ellos martirizados, muchos de ellos maltratados, muchos de ellos tuvieron una muerte, podríamos decir, horrible, ¿verdad? Decapitados, muchos de ellos como los metieron hasta en ollas de aceite caliente, algunos pues de diferentes maneras los han matado, pero nos dice la palabra, dice, dejaron esta vida porque ellos tenían esa fe en que les esperaba una vida mejor. Y es la misma vida que te espera a ti y a mí, si nosotros ponemos también nuestra fe en Jesús, nuestro Señor, Él que es nuestro Redentor y Salvador, que con la ayuda del Espíritu Santo nos vaya santificando, llevando a cabo estas cosas que nos invita, estos consejos que nos da aquí en la palabra que leíamos del capítulo 13 de los Hebreos, desde el 1 al 8. Y aquí nos da diferentes consejos de cómo nosotros, o nos invita a poner esa fe en Él. E incluso nos dice, no corran tras el dinero, no corramos tras aquello que son cosas materiales, son cosas necesarias, pero que no lo hagamos, que no andemos nomás tras el dinero, siempre pensando en el dinero, siempre en querer tener más y más y más, sino que nos recordemos, dice, confórmense con lo que tienen. Dios nos dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré, nunca. En estos momentos en nuestras vidas quizás estamos pasando momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos de que a lo mejor no tienes trabajo, momentos en los que te sientes solo, momentos en los que a lo mejor estás depresivo, estás pasando muchos problemas, muchas dificultades, que de repente uno siente que se está ahogando y que ya no vemos esa luz. Pero hoy nos dice la palabra, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y fíjense qué curioso. No curioso, sino fíjense cómo el evangelio del día de hoy también nos dicen, es en el evangelio de San Marcos capítulo 6, por el versículo 20, donde nos habla de Herodes. Herodes que quería a Juan, hasta cierto punto, él lo miraba como un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Herodes protegía a San Juan Bautista.
Y nos dice la palabra que cuando él lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que decíamos en un principio, miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Estábamos hablando de los santos, ¿verdad? Herodes creía a San Juan Bautista un hombre santo, dice un hombre justo y santo. Él lo creía un santo y lo escuchaba. San Juan le enseñaba a través de esas enseñanzas, de esas predicaciones que él invitaba a la conversión. Él le enseñaba y nos dice la palabra, lo escuchaba, lo miraba, estaba atento de lo que San Juan Bautista hacía. Y también nos dice, aunque quedaba perplejo al oírlo. Es decir, esa palabra, ese mensaje que San Juan traía de parte de Dios, de cierta manera retumbaba en sus oídos. Le dejaban aquí nos dice esa perplejidad, esa conmoción, o de cierta manera lo dejaban pensando y se quedaba reflexionando, pero no hacía nada. Simplemente se quedaba con lo que escuchaba, pero no hacía nada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que reflexionemos hoy en este día. El día de hoy la palabra nos invita a acordarnos de aquellos que nos han enseñado la palabra, a que miremos a aquellos que ya dejaron esta vida e imitemos su fe. Quizás tú tienes un santo de tu devoción. Hay muchos santos en nuestra iglesia. San Martín de Porres, el Padre Pío, San Francisco de Asís, San Agustín, Santa Mónica y la Madre Teresa de Calcuta y muchos que podríamos mencionar. ¿A cuál de ellos tú tratas de imitar? Ellos imitaron a nuestro Señor, a Jesús nuestro Señor. Y nosotros al tratar de también seguir el ejemplo de ellos, estamos también siguiendo a nuestro Señor. Siempre observando y mirando quizás algo que ellos hicieron y que a nosotros nos puedan ayudar, ¿verdad? Entonces, no quedarnos como Herodes, simplemente escuchando y dejando que a lo mejor eso por un momento, quizás de emoción, en un momento de sentimentalismo, y andemos con eso, de andar pensando en lo que oímos el día de ayer, el día de hoy, que estamos escuchando esta palabra, sino que realmente meditemos y miremos nuestra vida, miremos la vida de los santos, miremos la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que son el mejor ejemplo, y tratemos de imitar su fe. Tratemos de vivir la palabra que ellos nos enseñaron, la palabra que ellos nos proclamaron. Muchos de ellos fueron grandes predicadores. Tenemos a San Antonio de Padua, que era un muy buen predicador. Y muchos otros que han pasado a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces no quedarnos simplemente con eso y no hacer nada, sino miren que aquí en esta lectura, si la lees cuidadosamente, te da muchos consejos de lo que podemos hacer. Pero lo primordial, lo más importante, mantenernos en ese amor fraterno. Y teniendo siempre presente que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio y no tenemos por qué temer al hombre, no tenemos por qué temer a las críticas, no tenemos por qué temer a la persecución. Dios está contigo. Meditemos en esto en este día de hoy y dejemos que esa palabra realmente resuene en nuestros oídos, pero que también vaya tocando y tocando para que aquebrante este corazón de piedra que a lo largo de los años nos hemos ido haciendo. Dejemos al Espíritu Santo que obre en nosotros, que nos vivifique, que nos santifique por medio del corazón inmaculado de María Santísima. Pidámoselo hoy en este día y dejemos que Él obre en nosotros. Que Dios te bendiga.